Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Suspiros de Arte? Estamos regresando aquí al podcast de Personajes del Toro. Habíamos estado en cobertura de la Feria de Huamantla y hoy en día nos encontramos ahora con Eduardo Lozano García, quien es el vicepresidente de Ateneo Taurino, que recientemente dieron a conocer las menciones honoríficas, los reconocimientos a varios toreros que visten de luces, barilargueros, ganaderías, etcétera, y nos va a explicar un poco alrededor de todo esto. Pero antes que nada, como ya lo saben, en estos episodios de podcast, la intención siempre es no solo platicar del tema del momento o del tema medular del que hacemos la charla, sino también conocer un poco a profundidad a nuestra persona invitada. Y en este caso, pues Eduardo Lozano nos va a platicar un poco acerca de sus gustos particulares como aficionado y toda su trayectoria vinculada a la fiesta de los toros. Bienvenido, Eduardo Lozano, aquí a Personajes del Toro. Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en Suspiros del Arte. Quiero decirte que siempre es un espacio al que me gusta seguir. Estoy muy de cerca viendo tus opiniones, viendo tus reseñas, tus crónicas, porque bueno, creo que se asemeja bastante a cómo entiendo la fiesta y bueno, es un gusto poder platicar contigo, que charlemos de lo que nos gusta, que son los toros. Exacto, y más que nada que nunca, a pesar de haya o no festejos, siempre hay mucho que platicar y la verdad es que esta actividad que tanto nos apasiona, a diferencia de otras actividades, te deja mucho que comentar, incluso, ya no digamos una sola tarde, incluso hasta en un solo toro que se lidia, ¿no? O en un solo festejo que podamos asistir, se puede platicar muchísimas cosas. Y bueno, mira, la dinámica aquí es platicar un poco al inicio con respecto a cómo es el origen de tu gusto particular por la fiesta de los toros. Si nos pudieras platicar un poco al respecto. Sí, con mucho gusto. Como bien decías, para un poquito abonar a lo que comentaste, efectivamente yo creo que algo de la grandeza que tiene el toreo es los comentarios, la plática, ¿no? La invención que hay detrás de una tarde. O sea, no solo importa la tarde como tal, sino lo que se crea, ¿no? En torno al recuerdo de los aficionados. No sería igual si no hubiera tertulia, si no hubiera estas pláticas, ¿no? No se engrandecería de la misma manera. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que tampoco es nada fantástica mi historia con los toros, al contrario es muy habitual. Mi familia no es nada taurina, ni por el lado de mi padre, ni por el lado de mi madre. Por el lado de mi madre un poquito más había tíos a los que les gustaban los toros, pero como taurinos ocasionales, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como todo tlaxcalteca, yo creo que de mi generación, de nuestra generación, pues indudablemente estamos vinculados de una u otra manera a la tauromaquia, ¿no? Yo casi me atrevería a decir que no conozco a alguien que no tenga un amigo que esté de cierta u otra manera, pues vinculado a un torero, a un ganadero, a un empresario, ¿no? Y sobre todo más, yo creo que cuando crezco en esa infancia, digo, soy de Tlaxcala, todavía para acentuarlo más, pues Apizaco, que es todavía más tarde, yo creo que Apizaco y Huamantla, sin lugar a dudas, son los epicentros. Y bueno, yo recuerdo mucho el tema de que sonaba mucho, desde luego, la figura, ¿no? Del maestro Rafael Ortega. Trascendía un poco lo taurino, no, trascendía mucho lo taurino y ya permeaba en la sociedad en general. Yo recuerdo mucho que en ese entonces, pues bueno, o al menos mío, mi primer héroe o el primer recuerdo que tengo de algo taurino, pues es Rafael Ortega, sin lugar a dudas. Esto te lo puedo situar más o menos para ir poniendo contexto en mi etapa, por así decirlo, de kinder, ¿no? En mis primeros recuerdos es lo que quiero llegar a decir, que ya desde mis primeros recuerdos he hecho ahí ejercicios freudianos de ver cuáles son mis primeros recuerdos y dos están muy vinculados a la tauromaquia. Uno es el recuerdo de que mi madre me está cargando, yo creo que estamos en una ganadería y como sentir ese miedo, ¿no? De estar cerca del toro. Bueno, cerca, ya lo más cerca que puedo estar en el campo, ¿no? Que es una distancia considerable. Y luego otro recuerdo también es el hecho de tener en mi libreta de kinder, en la solapa, una figura recortada de periódico de Rafael Ortega. Y esto, bueno, te lo puedo decir y cualquier rapizaquense de mi generación te podrá decir que muchas veces ese suceso, ¿no? Que trasciende lo taurino a lo social, que son lo que generan las verdaderas figuras del toreo,
pues me hizo hacer eso. Mis primeros juegos también fueron eso, a intentar a querer ser torero, ¿no? Jugaba con mis primos, con Rafael, con Iván, me acuerdo. Y Rafael, pues muy alevosamente, aprovechándose de ser homónimo del maestro, pues siempre decidía él ser el torero, ¿no? No nos dejaba espacio a los demás, a los demás primos, pues nos ponía a jugar, a ser el picador y demás. Pero bueno, una infancia, aunque no tenía una familia taurina por así decirlo, pues siempre con esos recuerdos de jugar a querer ser toreros, de querer ser Rafael Ortega. Luego en la etapa de la primaria, pues me voy a Tlaxcala, se me quita por completo como esta idea del toreo y me pongo a jugar fútbol, demás. Y ahí sí en la primaria, por así decirlo, pierdo totalmente el contacto con el toreo y lo retomo ya por primero, segundo, secundaria. También lo quiero comentar porque creo que es a lo que va a detonar la conversación. Y retomo la afición taurina gracias a la crónica taurina. Me acuerdo perfecto que empecé a comprar 6 toros 6. Te digo, yo quería ser futbolista y compraba mucho una revista de fútbol que era Fútbol Total. Un día se acabó y compré 6 toros 6. Obviamente, pues era algo distinto, ¿no? Porque pues, era una portada al doble, más cara, ¿no? Y no sé por qué la compré y a partir de ahí me enganché. Yo creo que no la dejé de comprar. Ese 6 toros 6 pues me formó como aficionado. Y casualmente, ¿no? Con la crónica taurina, con todo lo que desembocan las letras en la tauromaquia. Y así fue creciendo mi afición. Hoy en día es muy fácil empaparse de información, ¿no? Con el internet, con el Instagram, con todo lo que tenemos, esas herramientas tecnológicas que tenemos al alcance es muy fácil empaparse de ver qué está pasando en la temporada taurina. Pero antes, pues bueno, imagínate, para saber, tú lo sabrás perfecto, pues el esfuerzo para conocer lo que pasaba, pues únicamente era en esos semanarios taurinos, ¿no? Recuerdo enamorarme de las crónicas que hacía Paco Aguado, me encantaba perderme en las descripciones breves de las corridas, ¿no? Mucho el tema de los colores de los vestidos me gustaba mucho, ¿no? Me llamaba la atención cómo nombraban los nombres, pues distinto, ¿no? Purísima, Burdeos, Sangre de Pichón, ¿no? Espuma de Mar. Y ahí ya te digo, te hago la mención de los primeros recuerdos que es muy en la infancia, luego el hueco grande de la primaria y ya casi en adolescencia, pues bueno, se retoma, se reaviva. También empiezo a ver eh, toros por la televisión. Me acuerdo perfecto que transmitían en TVC las novilladas de Arroyo, que eran todo un suceso. Recuerdo ahí ver a Luis Conrado, todos esos novilleros ya un poquito más cercanos a mí. Y luego, desde luego, el tema de Unicable, ¿no? Que pasaban los toros y eso fue, ¿no? Fundamentalmente lo que me hizo retomar. Hasta que, pues, bueno, un día dije en casa que quería ser torero, ¿no? Y me lo tomaron de loco, me apunté a una escuela taurina y bueno, finalmente sí acabé debutando con caballos, toré cerca de 40 novilladas. Y pues sí, un poquito común, pero tampoco nada raro, ¿no? Yo creo que cuando lo traes también te llama. Y me llamó hasta que, bueno, pues hoy en día hago las reflexiones de que realmente mi vida no se entendería sin ese suceso, ¿no? De haberme involucrado en la fiesta de los toros, porque, bueno, todo lo rige, ¿no? La tauromaquia, mis amigos, mis pasiones, mis gustos, grandes momentos donde he disfrutado la vida, pues ha sido gracias a la tauromaquia. Y a grandes rasgos, así más o menos fue. Me quiero remontar un poco al inicio de tu relato, en esta parte de que tanto del lado materno como paterno no hay propiamente antecedentes taurinos, que digamos es algo un tanto, pues como normalizado o cotidiano que los que tenemos familiares o descendencia taurina o gustos taurinos desde la descendencia, más bien desde la ascendencia, pues comúnmente se mantiene ese gusto y esa afición por los toros, ¿no? Pero en tu caso que no tenías ni antecedentes ni un lado ni del otro, aquí la pregunta va enfocada a algo que siento que es como una parte medular del presente de la tauromaquia. Tú, por un lado, ¿tú cómo
a pesar de no tener esos antecedentes taurinos en la familia, ¿cómo fue que te terminaste involucrando? Ya haciendo como una reflexión, no tanto lo que ya me acabas de contar, sino una reflexión de qué fue lo que dijiste, o sea, cuál fueron tus, y ahora haciendo una reflexión en retrospectiva, ¿cuáles fueron tus pensamientos o cuáles crees que hayan sido tus pensamientos para involucrarte más hasta lo que ya me acabas de contar que estuviste 40 novilladas como novillero? Y por otro lado, ¿cómo tú lo podrías canalizar, la experiencia que tú viviste desde niño, a atraer a nuevos públicos a la fiesta? Eh, sí, yo creo que aunque suene muy romántico, fue completamente vocacional, sinceramente, porque te digo, todo empezó pues literalmente leyendo, o sea, pero pues así como leía libros y como leía la revista del fútbol, pues todo fue creciendo, emanando de una manera que ya fue incontrolable. Ya lo que me llamó la atención y que me hizo dar pauta a decir, oye, esto es algo un poquito más fuerte, algo vivencialmente más, con una carga más profunda de una simple actividad, fue el hecho de ver por televisión la despedida de Rodolfo Rodríguez el Pana con Rey Mago. Eso fue lo que yo creo que acabó de detonar, porque si bien luego tampoco fuera de los toros que más seguía, ni me considero aquí alguien ferviente del Pana, pero sí es cierto que ver esa faena, como que dije, oye, esto es algo distinto, ¿no? O sea, ahí como, por eso te digo, fue algo como una epifanía, ¿no? Como una revelación de la que tenía que formalmente ser parte de mi vida la tauromaquia. Recuerdo esa tanda de la que todos conocemos y cuando, recuerdo perfecto que venía llegando ese fin de semana a Zihuatanejo, estuvimos de vacaciones y yo estuve todo el camino de pesado, perdón. Estuve todo el camino de pesado, porque pasamos por Ciudad de México, intentando pasar a la Plaza México. El chiste es que no cumplieron mis deseos personales y llegué justo para verlo en la televisión. Y ya desde que partió Plaza ese hombre, ¿no? O sea, una carga emocional. A lo mejor ahí también empecé a descubrir lo hipersensible que soy, porque soy una persona hipersensible. Y luego ya la faena esa cuando aquel hombre, y cómo lo narran también, ¿no? Lo bonito que también lo vamos ligando al tema que nos gusta, que es el periodismo, cómo lo narran con esa pasión. Y yo no sabía nada de su vida, no sabía del calvario que había vivido, del alcoholismo, de esas faltas de oportunidades. Y acabé llorando, o sea, sin tener nada, pues que tenía 13 14 años, 12 me vi solo en la televisión llorando. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto es algo totalmente distinto, totalmente profundo. Esto no solo es un pasatiempo, así como me lleva mi mamá a clases de fútbol o de cualquier otra situación. Dije, esto va más allá. Entonces, no quiero pecar de romántico, pero fue algo completamente vocacional, sin lugar a dudas. Ese lado sí espiritual me gusta creer que todo pasa por algo y como te decía, o sea, realmente hoy en día a mis 30 y pico años hago la reflexión de que mi vida no sería igual, o sea, no tendría sentido o al menos esta similitud de hoy en día sin el toreo. Y luego creo que es fundamental para abordar un poco la segunda respuesta. El tema de la televisión es fundamental. Yo creo que eh, es muy importante para las nuevas generaciones que los toros se transmitan en televisión. Desafortunadamente hoy en día pues ya es muy complicado. En primera porque tenemos cerrada la Plaza México, ¿no? Desde luego. Y en segunda instancia creo que ese acercamiento bien vinculado puede generar nuevos aficionados, ¿no? Porque sin lugar a dudas, si la industria taurina no voltea a ver al joven, ¿no? A intentar de enamorar a ese joven que tiene que elegir entre ver la liga, entre ver, eh, no sé, estos youtubers o influencers, y por qué un joven tendría que decidirse por la tauromaquia, ¿no? Obviamente, pues bueno, sé que en este mundo capitalista todo se mueve en torno a intereses más profundos que quizá en el toreo no hemos sabido aprovechar de una u otra manera. Y bueno, pues desafortunadamente se ha dejado de cubrir esos espacios que son tan elementales. Porque te lo puedo decir, pues otra, seis toros seis ya ni siquiera ya no se publica desde hace tiempo, ¿no? Entonces, que nos hemos dejado o se han dejado esos huecos abiertos, pues sí es delicado porque
creo que con la televisión sin lugar a dudas se hacen nuevos aficionados. Fíjate que aunado a la televisión, hoy en día pues ya lo conocemos, las redes sociales impactan de manera muy significativa tanto en la opinión pública como en la narrativa de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues las redes sociales son muy sensibles en términos negativos para la tauromaquia porque se censura mucho. En Suspiros de Arte lo hemos llegado a padecer. Por ejemplo, en YouTube tenemos casi prohibido de publicar alguna faena, algún tema relacionado a alguna lidia de un toro en las plazas, porque inmediatamente el video es censurado, o sea, no se permite que se publique. En Facebook ha tenido como un sub y baja la situación, a veces si se permite o depende qué tantos reportes pueda llegar a tener el video, pero hay cierta más apertura para ello. En Instagram, de alguna u otra manera, también al ser también dueño Facebook de Instagram, pues también la misma situación. Pero por ejemplo en TikTok, y hablando hace unos episodios con un TikTokero de Taurino, me platicaba que sí, definitivamente en TikTok no puedes subir absolutamente nada que tenga que ver con una plaza de toros, ya ni siquiera, incluso que estuviera vacío, que no tenga nada que ver con la lidia de un toro, incluso te pueden llegar a bloquear el video por normas comunitarias. ¿Tú cómo ves esta situación? Porque por otro lado tenemos en España propiamente, pues ya varios canales, tanto públicos como privados, que transmiten a partir de redes sociales o a partir de plataformas o sitios web como el más famoso de ellos pues, es Guantoro, pero que definitivamente también el año pasado justamente Guantoro por estas fechas estaba anunciando el gran costo que le está saliendo en la producción de o la transmisión en vivo de los festejos versus el beneficio que estaban obteniendo, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves esta situación de la era digital, donde no solo es el tema de la televisión en México, en este caso no se transmite, sino en general, por ejemplo, en redes sociales y en plataformas digitales, o es muy costoso o hay una censura premeditada de las redes que impide que los festejos se vean? Sí, desde luego es un tema que abordas, es muy interesante, incluso desde la óptica jurídica. Eh, Hay una discriminación sistemática, desde luego, contra nosotros los taurinos. Eso es indudable no se puede negar. Hay una charla muy interesante creo que es en el Instituto Juan Belmonte. Ahí, sí creo que sí es ahí. Hay un aficionado que es abogado, colega, muy capaz, que se llama Fernando Gomá, me parece. Y un poco aborda este tema de que muchas veces, ya no solo en el toreo, sino en el mundo, lo que hace falta es regir. Regir a las redes sociales. Las redes sociales, realmente ellos a su criterio eh, deciden qué podemos ver y qué no podemos ver. En el caso de los también nos afecta tanto que había un sinfín, también es otra de faenas interesantes en las que yo cuando quería ser torero, me acuerdo, nos sentábamos aquí los que entrenábamos con nuestros maestros y veíamos horas enteras de faenas. Ahora mismo encontrar una faena en YouTube es imposible. Entonces, desde luego es un tema complicadísimo, complejo. Eh, eh, Puedo decirles que investiguen esta charla muy interesante como para ahondar en todos los alcances jurídicos que esto, que esto conlleva. Pero pues bueno, también es un poco como ponernos a Sansón con las patadas. Realmente pues desafortunadamente somos una minoría y bueno, es parte de todo, ¿no? Eh, el tema este que comentas de Juan Toro, que bueno, hoy en día esta temporada, mejor dicho, hubo un impulso revulsivo, ¿no? A las transmisiones lo pasó todo San Isidro, el canal de Madrid, de la televisión pública de Madrid. Él luego replicó, ¿no? El canal Sur, que es el de Andalucía. Y bueno, también es un tema muy grande, porque Juan Toro, pues bueno, efectivamente se empezó como a quejar, ¿no? De que por la piratería, que no encontraba ahí fondos necesarios, pero también un poco fue lo que hicieron, yo creo, fue darse un balazo en el pie, ¿no? Antes tenían una televisión, la industria estaba amparada en una televisión que fue Canal Plus, luego evolucionó a sus demás nombres, versiones y nomenclaturas morales. Pero bueno, cuando surge Juan Toro todos percibíamos que era darse un balazo en el pie, ¿no? Porque no había
una industria sola que aguantara todo el tirón de una temporada taurina y que aparte tuviera rédito. O sea, eso fue una locura y pues bueno, les duró realmente una temporada. Desafortunadamente muchas veces en el toro pues lo conocemos, ¿no? Hay tantos egos, hay tantos intereses y pues bueno, ahí quisieron abandonar todo lo que ya se había construido por años, ¿no? Que empezó Manolo Molés y pues bueno, no salió bien. Ahora pues hay que ver cómo evoluciona, si puede resurgir un poquito Guantoro, porque pues bueno, también hace un poco entrar al este chismerío, ¿no? Castella les dijo que no cubrían así como ellos se quejaban de la piratería, pues bueno, también he escuchado que muchos profesionales, pues bueno, no se les cubrían, ¿no? Los honorarios que da por estar en televisión. Entonces es un mundo entero, ¿no? También recuerdo, como ahorita se me viene a la mente, decía lo importante que era la televisión, ¿no? Porque también he escuchado mucha gente en España se hizo aficionados a las transmisiones de televisión española, que ahorita mismo son impensables, ¿no? Con estos gobiernos del PSOE y demás, es algo que no sucede y que pues también esta guerra, por así decirlo, pues la empezaron, me acuerdo, ¿no? José Tomás, Joselito, que se empezaron a negar a televisarse como para que fuera más gente a la plaza, pero bueno, no sé, es un debate extensísimo. Yo sí creo que hay que, como industria, buscar la manera de que entre más se transmitan los toros, incluso por vías libres, ¿no? Como veía los números de lo que representaba en rating en el canal de Madrid y eran pues números que a esas alturas, a esas audiencias, a esas horas, mejor dicho, no había esas audiencias, ¿no? Entonces, pues vale la pena que lo apuesten. En España tienen una fiesta muy saludable. Desafortunadamente en México no podemos decir eso. Estamos relegados o bueno, cuando se transmitían los toros, pues estábamos relegados a un canal, pues bueno, que no tenía tanto los alcances como era antes, ¿no? Un mundo complejísimo, reitero, vale la pena echarse un clavado en esa plática de Fernando Gomá y las prohibiciones o discriminación sistemática que las redes sociales, al no estar reguladas o debidamente reguladas por las naciones, pues bueno, ellos regulan lo que quieren. Me uno a lo que mencionas con respecto a la transmisión de festejos. A mí me da la impresión que ya sea por televisión o por redes digitales, pues definitivamente es muy preponderante para la generación de nuevos aficionados. Recuerdo, no fue 2018-2019 cuando tomó la alternativa José Mari Macías, mi paisano en Alzayanca. Otro paisano mío estaba incursionando en el tema de las redes y improvisadamente me dice, oye, voy a transmitir, ya me dieron chance de transmitir la alternativa y la corrida. Y ya me invitó y estuvimos haciendo la transmisión como pudimos, él con dos cámaras, un operador. Y a pesar de que fue una transmisión un poco improvisada y lo que tú quieras, pues miles de personas la vieron. Me llamó la atención que íbamos en el tercer toro y la cantidad de comentarios que llegaban. Y sobre todo quiero poner en contexto que era una corrida de sí de la Feria del Sayanca, pero no siendo uno de los municipios más representativos, ya no digamos del país, sino en general en el estado, pues bueno, es una fecha importante, pero no es como que la gran fecha taurinamente hablando del año, ¿no? Y en ese sentido, la gran cantidad de gente que estaba viendo el festejo llamaba la atención y eso abona lo que tú mencionas. Y bueno, retomando el tema ahora quisiera regresar un poco a la parte que mencionabas de tu etapa novilleril. Si nos pudieras platicar un poco desde la perspectiva de ya estar en el ruedo, ¿qué tanto fuiste conociendo más a fondo lo que es la tauromaquia en sí y en general alguna anécdota, alguna experiencia que nos quieras platicar? Sí, bueno, yo creo que el hecho de intentar ser torero, ¿no? Que siempre lo digo, para mí el concepto torero pues es como una utopía, ¿no? Muy grande, y muy respetable y muy admirable. El intentarlo, pues bueno, sí te genera una perspectiva de vida distinta, ¿no? El hecho de estar, pues sí, como ahora sí suena un poquito a cliché y a lo que siempre se dice, pero estar en contacto, bueno, pues eh, con los percances, con situaciones que pueden complicarte, ¿no? Tu paso de vida, pues bueno, siempre te da una manera distinta de vivir, de sentir, ¿no? De relacionarte con las personas también. Es un mundo muy complejo ya estar dentro de la industria.
tienes que saber moverte. También esa es otra situación que aquí en México, pues bueno, se falta y se debe de fortalecer, ¿no? El tema de las escuelas taurinas creo que deben de estar más profesionales, más capacitadas, porque si hay un trecho muy grande a lo que se puede vivir y se puede palpar, por ejemplo, cuando alguien quiere ser torero en España, ¿no? Yo cuando lo dije de broma en casa y entré a la escuela taurina, pues bueno, sí recuerdo que fueron 2, 3 años como medio una incertidumbre, medio perdido, pues un poco por eso, ¿no? Por falta de engranaje, de movimiento en las escuelas taurinas. Eh, este, ¿Qué te puedo contar? No sé, algo así que se me ocurre. Pues bueno, el hecho de simplemente ver en el campo a figuras del toreo, eso ya te cambia, te marca, ¿no? Pude ver uno de los toreros que más me gustan hoy en día y de los toreros de mi buró, Diego Urdiales, lo vi varias veces en el campo y ya es genial ver ese tipo de personas, ¿no? Luego, pues bueno, figuras del toreo también que pude ver los inicios de Rocarrey en el campo. Un día le brindé un novillo a Rocarrey en una feria que fue triunfador de Tlaxcala. Le brindé un novillo a Rocarrey, me llevó al campo. Él venía llegando de su alternativa en Francia. Ya sonaba obviamente porque, bueno, pues desde novillero rompió Madrid. Y en ese transcurso viene a la primera feria. Creo que desde las primeras, si no, no mentiría, pero la primera o la segunda tarde que toreó en México, después de su alternativa es aquí en Tlaxcala, una corrida de Reyes Huerta. El día antes estuvo en la plaza, yo le brindé. Y bueno, el convivir 3 días con él, desde la mañana hasta en la noche con él, pues bueno, son cosas que siempre se te quedan, ¿no? Y luego, pues bueno, a lo que termino siendo un figurón absoluto del toreo, eh, ver cómo se mueven esas personas también con Castela igual estuve con él en el campo compartiendo. Para mí son héroes, ¿no? Como te lo decía al inicio, el tema de que casualmente mi primer héroe, mi primer figura relevante, ¿no? Que marca un poco el rumbo de mi vida, que en el kinder fue Rafael Ortega, pues verlos en el campo, ver cómo se mueven, ver cómo miran, ver cómo reaccionan, eso para mí eh, son cosas que guardaré, ¿no? En mi corazón. No sé, vi a muchos, vi a Talavante, eh, a muchos. Aquí, pues bueno, también conviví muchísimo con grandes tentadores como Miguel Villanueva, que es un extraordinario tentador. Desde luego José Luis Angelino. Entonces, el hecho de convivir con ellos, el hecho de estar, por ejemplo, en ganaderías también, que son ganaderías, por así decirlo, de figuras, también es una experiencia, ¿no? Uno de mis mejores amigos es Eduardo Gallo, que es matador de toros. Lo conocí queriendo ser torero, me dio la oportunidad de estar viviendo con él en España, en Salamanca. Él estaba preparando para un San Isidro, entonces imagínate, pues, vivir la preparación con un torero para estar nada más y nada menos que en San Isidro, ¿no? Y bueno, pues también los lugares que pude ir con él, estar en Núñez del Cubillo, estar en García Grande, en las ganaderías de figuras, también eso son cosas muy bonitas, porque bueno, el hecho también un poco de eso de España, de esa vivencia en España también marca mucho, ¿no? Porque digo, no quiero sonar aquí pues que no tengo afecto por la nación, pero realmente ahí es donde conoces la Fórmula 1, ¿no? Ahí es donde puedes ver por qué esos hombres realmente son figura del toreo, por qué están multimillonarios, por qué la industria es distinta, por qué la industria ya es altamente saludable, ¿no? Por ver cómo piensan, por ver cómo actúan todos los profesionales, o sea, es impactante cómo desde un tercero, un subalterno que es un tercero, hasta un matador de toros, hasta va a pasar por los mayorales, la industria es distinta, ¿no? Entonces también eso es algo que me cambia la perspectiva, que, que como decía un amigo, me hizo despercudirme, ¿no? Ver el mundo, ver la Fórmula 1 a ciencia cierta, acompañar, ¿no? A mi amigo, en ese momento mi maestro, estar en el sorteo en Madrid, estar ahí en el callejón, ver cómo se vestía en el Wellington, todo eso, el suceso de vivir un San Isidro en primera persona con alguien, pues bueno, ya es algo que te marca y que pues estoy muy contento, ¿no? De eso, ¿no? Y pues fundamentalmente y casi de manera inicial, pues el hecho de partir plaza en la México como novillero, pues bueno, también es algo que es una anécdota que siempre guardaré con mucho aprecio.
y al simple hecho de cruzar ese túnel profundísimo, larguísimo, vestido de torero, ¿no? Y con la luz de fondo, pues bueno, ya solo por ese momento vale la pena vivir. Y bueno, estoy viendo que mencionas que es un tanto romántico la forma en que te involucraste en la fiesta, pero realmente veo que lo puedes trasladar a un plano intelectual donde a partir también de las vivencias, de lo que vas conociendo, de lo que puedes ir comparando entre unos y otros, pues te has formado un criterio bastante interesante dentro de la fiesta. Y termina la etapa como novillero y después cómo sigues involucrado dentro del mundo del toro y particularmente cómo es que surge lo de Ateneo Taurino. Sí, bueno, pues mi última novia precisamente fue eso, fue en la México. Y luego, pues bueno, fue un momento raro porque yo nunca pensé que fuera mi última novillada. Yo quería seguir toreando, ¿no? Incluso pues buscar el tema de tomar alternativas, que ahora lo pienso que es una locura porque iba a ser tomar la alternativa para para tenerla colgada en casa, ¿no? Y siempre me gustaba mucho una frase de Ángel Posada que decía, o figura para la casa. Y pues de repente llega la pandemia y como que me da ese tema real, ¿no? De decir que, bueno, pues esto no iba para ningún lado. Me empiezo a abocar a otras cuestiones con mucha, eh, pues primero un poquito frustrado, ¿no? Como decimos nosotros, amargado, ¿no? Te quedas un poquito amargado los primeros tiempos. Ya después, bueno, lo solté, fluí y me fui involucrando. En primera, escribiendo una de las otras pasiones de mi vida que he aprendido también gracias a los toros, que es escribir. Un día un amigo me dijo, hablando de toros, él es periodista, me dijo, oye, ¿por qué no escribes de esto que me estás contando, pero por qué no lo escribes en mi portal? Y ahí empecé a escribir, luego hice un poquito de crónica y nunca lo hice y salvo mucho el respeto que tengo a los periodistas, nunca lo hice con afán de ser periodista, sino un poquito por escribir, ¿no? Que es una pasión y bueno, lo pude combinar muy bien pues, con lo que pude aprender de toros. Entonces, no quisiera decir lo que me involucré en el periodismo, porque no, lo dio con mucho respeto. Pero bueno, así como que empecé otra vez a adentrarme, ¿no? De esa pausa, de ese letargo que había tenido tras ese amargor de no ser torero. Y luego, fundamentalmente, también ya más avanzado ese tema de la opinión, de la escritura taurina, con un amigo, le donaron muchos libros, un periodista de Orizaba muy conocido, es Levan Solano, no sé si lo pronuncie bien, y me decía, oye, tú que tienes amigos, ¿a quién se los donamos? ¿A una escuela taurina? ¿O qué hacemos con estos libros? Porque realmente eran un montón de libros. Y dije, no, bueno, estos son para nosotros. Obviamente de la mejor manera. Hicimos una AC en donde, pues bueno, o mejor dicho, nace por tener esos libros, por darles un buen uso, por clasificarlos. Libros, películas, música, carteles, o sea, un enorme acervo cultural taurino importante. Entonces así nace en primera instancia el Ateneo Taurino, pues nace como una intención cultural, ¿no? Para dimensionar, para diversificar, para hacer llegar la cultura. Es una tarea titánica, ¿no? Porque te digo, realmente es mucho esfuerzo, mucho trabajo en el que nos hemos estado adentrando. Este chico se llama Juan Pablo de Orizaba. Y luego, bueno, yo cuando ya se forma un poquito la idea, desde luego le abro a mi querido Abraham, otro hombre muy interesado por la cultura taurina, y otro amigo novillero igual retirado que es Jaime Ruiz. Entonces, entre esos cuatro tiramos para adelante para hacer este esfuerzo cultural taurino como primera idea. Luego es cierto que, bueno, ya cuando vamos invitando más amigos, ya se va haciendo un poquito, pues más como, nunca quisimos llamarlo como peña, porque realmente no, en primera no me gusta cómo suena el término, y en segunda, realmente nuestra intención no era tanto como involucrarnos en el festejo taurino únicamente, ¿no? Sino lo queríamos hacer, como lo decíamos al inicio, ¿no? Con esa importancia que tiene la charla, el acontecimiento, el análisis del toreo. Pero bueno, es cierto que cuando crece, ¿no? Al fin y al cabo es una persona moral, en donde todas las opiniones, todas las voces son válidas y se ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo.
Hay aficionados de todo tipo, hay turistas, hay los que siguen apegados al mundo cultural, hay pues como Jaime y yo que fuimos novilleros, o sea, hay un sinfín de voces y ha ido creciendo pues ya el aspecto de ser ya pues un AC con una voz particular en donde pues bueno, hemos intentado aportar alguna idea, hemos intentado ser partícipes, yo también creo eh, que la sanidad de una fiesta o de la fiesta de los toros en una zona está claramente ligada al nivel de involucramiento que tiene el aficionado taurino. Es decir, si el aficionado no se involucra, si no exige, si no eh, está ahí, la fiesta va a ser decadente. No voy aquí a hablar de más, pero pues a las pruebas me remito, ¿no? Cuando el aficionado únicamente se aboca a pagar su boleto caro, su chelota cara y a pedir orejas, no podemos tener una gran fiesta, ¿no? Desafortunadamente, creo que se ha ido perdiendo en México esa capacidad de organizarse del aficionado y creo que debe de regresar. Creo que debemos remitirnos a los ejemplos que pasan. Yo creo que la mayor fiesta está ahora mismo en Francia, en el sur de Francia. Vean cómo se organizan los aficionados taurinos, ¿no? De una manera muy elocuente, muy firme, y pues por algo es donde los mejores sueldos se hay, donde el toro está más presente, ¿no? El ejemplo, no es que yo sea súper turista, pero el ejemplo de Ceret. Ceret está organizado meramente por aficionados. Entonces, yo sí creo que el aficionado se tiene que involucrar más. Y es lo que hemos intentado hacer en el Ateneo. Es un esfuerzo titánico porque, bueno, no todos tienen la misma afición que uno, ¿no? Hay unos que tienen menos afición, hay unos que tienen más, hay unos que tienen la capacidad más para acoplarse, hay otros que no tanto. Entonces, bueno, llevamos muy poquitos años y esperemos que esto se siga consolidando para que, pues bueno, en la medida que alcance, pues podamos exigir una mejor fiesta, una fiesta que realmente esté a la par de lo que se está pagando en las entradas. De todo lo que mencionas, digamos que hay como un círculo, ya sea vicioso o sano, donde si el aficionado exige, las empresas obviamente tienen que pues más bien contestar esa expectativa haciendo un mejor trabajo y en consecuencia también los que se visten de luces tienen que responder a la expectativa que se genera, ¿no? Y en ese sentido, ya sea si el círculo, como tú mencionas, hoy en día no se encuentra dentro de lo que es la exigencia, pues no digamos mínima, pero una exigencia por lo menos hasta en gustos, podríamos tener otro tipo de festejos, tanto a nivel regional como a nivel nacional en general, ¿no? Y en ese sentido, pues es algo que ustedes sí se ve que lo tratan de llevar. Fíjate que hace algunos años, yo creo que hace unos 5 años, en época de pandemia, platicando con dos, tres matadores de toros, me decían que ya en ese momento, hoy en día, era cortar una oreja, tal vez era de mucho beneficio, de mucho triunfo para ellos en la Plaza México y que lamentablemente una oreja que cortaran en la Plaza México no les valía contratos alrededor pues del país en el resto del año. Y ellos lo atribuían, coincidían los tres en que, pues más que nada, muchas veces se habla de la previa de la corrida en sí, pero ya después el post corrida ya no se habla y entonces ya no importa si cortaste orejas, se te fue vivo el toro, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que importa es la previa para una buena parte, o es la dinámica que se ha generado, la previa de la corrida y no tanto el post corrida. Y en ese sentido, estos reconocimientos que hacen de los festejos, creo que de alguna u otra manera reavivan esto, la plática alrededor del post festejo porque independientemente si la gente puede estar de acuerdo o no con los reconocimientos, creo que también de eso se trata, ¿no? De que la gente polemice, que diga, no, yo no estoy de acuerdo con que le hayan dado el premio a este torero o a este toro o a esta ganadería, etcétera, sino que al final de cuentas terminas generando la conversación y sigues haciendo ruido en torno de la fiesta, ¿no? Y en general, tu punto de vista al respecto y en general, cómo es que surge este tema de los reconocimientos. Tienes toda la razón.
quiero empezar esta respuesta con, hace tiempo me di una conversación con un periodista muy reconocido, ¿no? De Taurino y tal. Y él hacía una férrea defensa que únicamente los dos personajes de la fiesta era el toro y el torero. Lo hizo enojado y le hizo una defensa fuerte, ¿no? Que casi por ellos existía todo. Obviamente, pues por diplomacia y educación yo me callé, yo asentí, pero no hay nada más falso. El tercer y más importante personaje es el aficionado. No existiría la fiesta de los toros si solamente estuvieran toro y torero. Es como el relato este de que si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, existe el ruido. Pues no existiría Morante de la Puebla y esas faenas míticas si no hubiera alguien que se desgarra en el tendido, que lo cuenta, que lo transmite. Es elemental entender, y que lo tiene que entender la industria. No sé si le alcanza el tiempo para que la industria taurina mexicana lo entienda, que el otro personaje fundamental es el aficionado. Sin aficionado no hay fiesta de los toros. Habría tentaderos y poco más, pero no habría la industria, porque al fin y al cabo es el que la sostiene, es el que paga. Como toda industria, como toda economía, el que paga, pues bueno, es parte de, ¿no? Y en esa muerte o en ese, sobre todo me voy a centrar en México, ¿no? No quiero remitirme a España porque ahí en España, Francia, el personaje sí es muy elemental la afición. En ese relego que nos hacen al aficionado, se muere efectivamente el relato. También lo decíamos al inicio. La importancia de la tauromaquia no solo es la faena, sino el relato que trasciende de la faena, ¿no? La crónica taurina es algo que hoy en día está muerta. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta el relato, nos gusta nada más saber qué pasó, pero efectivamente cuando muere el relato, pues solo es como tú correctamente lo dijiste, se acaba ahí en lo que pasa en el ruedo. Y es fundamental que entendamos que el relato es importantísimo. El pana que era, el pana era un relato, o sea, el pana era una construcción, una historia, algo que se tiene que contar, ¿no? José Tomás, ¿por qué es tan grande? A algunos les gustará más o a algunos les gustará menos. Porque él crea en torno a él un relato. Porque ahora mismo Morante de la Puebla es el más grande. Porque se está creando un relato en torno a él. Porque fuera de la plaza están hablando de él. Porque, como decía esa crónica que me encanta de Curro Romero, que le titularon una vez, viene pidiendo poetas. Porque hay ruido afuera de la faena, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo con eso que propones, de que se ha acabado el relato fuera de la faena. Ya no tenemos toreros que trasciendan, también lo decía al inicio, como la figura de Rafael Ortega trascendía lo taurino, era algo social. A Pisaco, todo el mundo sabía quién era Rafael Ortega, fueras taurino o no fueras taurino. Eh, entonces, al morir ese debate, pues muere la fiesta. Ah, y decía, no sé si me sigas escuchando. Pues estoy aquí yo. ¿Sí? Ah, perfecto. Es que como. Ah, decía, ¿por qué hoy en día los toreros ya no están en la televisión? Porque ya no hay hombres en México taurinos que trasciendan lo taurino y solo esté eh, en las plazas, ya no hay nadie en televisión, ya no hay nadie en la radio, ya no hay nadie que se escuche fuera de la tauromaquia. Entonces, bueno, efectivamente creo que es importante que volvamos a hablar de toros fuera de. Y la idea de los premios nace un poco eso, ¿no? Eso surgió en un programa que teníamos Abraham y yo de toros, que era Tarde de Toros, y lo empezamos a dar así. Ya luego lo trasladamos al Ateneo. La primera vez que lo dimos fue completamente por el programa de radio. Y sí, en ese suceso de seguir hablando de toros, de que se escuche, de que se hable, porque efectivamente hay que crear polémica, se tiene que hablar de toros. Anunciamos los ganadores. En esta semana casi siempre lo alternábamos los votos con profesionales que invitábamos y demás. Esta ocasión únicamente votaron ateneístas y ciertos ateneístas, o sea, los que se sintieron con la capacidad de votar por haber asistido a los festejos. Y efectivamente pues, se crea relato en torno, ¿no? No hubo
pulcritud en los comentarios, a algunos les pareció interesante, algunos no lo tuvieron así, lo refutaron, cuestión muy respetable, pero eso es justo y aplaudo tu idea porque hay que hablar de toros, hay que discutir de toros, y eso también se escuchaba mucho a Toño de Aro, que es alguien que me gusta escuchar mucho. Hay que debatir de todo, la gente tiene que enojarse por defender que esa estocada no tuvo que haber sido la estocada de la feria, sino otra, porque efectivamente hubo un triunfador que fue tal y por qué no está anunciado, ¿no? Entonces, creemos que es necesario generar conversación fuera de del redondel, fuera de lo que sucede de 4:30 a 7:30, porque es necesarísimo, porque solamente así el toreo se engrandece el toreo, la faena se engrandece en la crónica, la faena se engrandece en las tertulias, la faena se engrandece con los premios, la faena se engrandece por el aficionado, la faena se engrandece por lo que le hace sentir a alguien y por lo que le va a contar a su esposa en la noche. Oye, le pegó una media que detuvo el tiempo y me hizo sentir lo que te decía del pana, que con el trincherazo me puse a llorar. Eso es lo que realmente tiene que volver en la tauromaquia, ¿no? No apegarnos a reels con música de reggaetón. No, tenemos que profundizar, tenemos que elevar al toreo como una expresión intelectual, pensante, debatible, en donde todas las opiniones caben, desde luego, siempre para engrandecer a la tauromaquia. Y hablando particularmente, ya tocabas un poco el tema de los premios que dieron para esta feria pasada de Guamantla. Imagino que utilizan una especie de votación democrática donde, digamos, la mayoría vota por tal o se llega a un consenso. ¿Cómo funciona, en este caso, cómo funcionó la votación para determinar que, por ejemplo, quedaba desierto el tema del matador triunfador y, por ejemplo, también desierto el tema del mejor encierro y ya los demás premios? Sí, en anterioridad, como comentaba, lo habíamos dividido como en segmentos de tres. Habíamos invitado un 33% para periodistas que no eran ateneístas, un 33% para profesionales y un 33% para ateneístas. Todos votaban, todos daban sus cálculos y al finalmente una suma, ¿no? Una suma absoluta en donde obviamente repartíamos un poco unas guías, ¿no? Por ejemplo, la estocada, la eficacia, la colocación, todas esas situaciones más o menos que se tienen que guiar. En esta ocasión, reitero, únicamente fue por ateneístas, en donde todos los que fueron propusieron sus votos. Entonces hicimos un primer filtro en donde se filtraron 3, 4 opciones de todos y esas 3, 4 opciones se pasaron a pleno de todos los que están los ateneístas. Y bueno, muy fácil, realmente en esta situación no hubo ni empates ni mucho menos, eh, una votación democrática y así, un primer filtro con las propuestas de algunos compañeros que asistieron a todas, se pasó a pleno y también quiero reconocer que aunque se pasa a pleno completo, en este caso por los medios de comunicación, los ateneístas son muy honestos. ¿Por qué? Porque aunque lo pasamos a todos, las personas que no fueron no votaron. Y ahora sí a las pruebas nos remitimos. En eso sí quiero alabar a mis compañeros, porque te digo, todos tienen no podría decir que hay como que algún aficionado muy noble, ¿no? Todos tienen un conocimiento ya mediano avanzado y también un respeto ya mediano avanzado a la tauromaquia, porque también quiero decirte que para recibir también hemos puesto algunos test, algunas situaciones como para nosotros conozcamos a las personas que se están involucrando. Entonces sí quiero ser muy claro en eso y alabar a mis compañeros ateneístas, eh, que reitero que aunque a los que no fueron literalmente no votaron, y bueno, pues se pudieron consolidar así los premios. Sí fueron muy unánimes, el caso de que generó polémica pues fue el tema de la estocada de Román, todos lo vimos en la plaza, pero bueno, todos somos, al menos en esta feria, yo no pagué ninguna barrera,
todos pagamos, eso es cierto. No hay ningún ateneísta que esté acreditado, ni mucho menos. Y si la vimos, yo la vi en general, Abraham la vio en el segundo tendido, me parece. Y si hubo la polémica de que había hecho guardia una estocada de Román. Pero bueno, fue tan rápido y tan eficaz que nosotros, desde la perspectiva que estuvimos, no nos pudimos percatar de que hubiera hecho guardia. Nosotros. El segundo lugar en votos era la estocada de José Luis Angelino, a un toro de aro de la primera tarde. Ese fue el primero que creó polémica y el segundo fue el triunfador de la feria, ¿no? Ahí sí quiero ser honesto y muy respetuoso de que nadie votó, absolutamente nadie votó por un triunfador de la feria, porque sí tenemos la idea de la distinción de que hay que crear relato, no porque se hayan otorgado X número de orejas, eh, nosotros consideramos que sea algo tan rotundo para dar algo como triunfador de la feria. Ya pasó inclusive en una premiación con Angelino de Arriaga, efectivamente en Huamantla, que también había sido un torero triunfador numéricamente, pero los votos de la generalidad no se lo concedieron, ¿no? Y no es menospreciar ni mucho menos. Yo, por ejemplo, con los dos me llevo bien. Angelino es un gran amigo de Arriaga. Con el Mator Macías también me llevo muy bien, sobre todo sus hermanos. Pero no es como, y queremos generar este espacio de que no es ningunear. Sin embargo, pues bueno, nos apegamos a los números y de que si nadie se lo consideró así, pues bueno, también es respetable el punto de vista de la generalidad. Sí, y fíjate que este último punto, creo que es muy importante ponerlo en contexto, porque muchas veces, y aquí entramos al asunto del triunfalismo, muchas veces, digamos, si voy a suponer que tuvieron 10 personas que votaron y solo una dio un premio al mejor triunfador, que vamos a imaginar que fuera el menor de los Macías. Y ya solo por ese voto hubiera tenido alguien y un premio, ¿no? Pero hubiera sido uno de 10. O estamos hablando de que democráticamente, pues sí, se está entregando el premio a la persona que ganó con un voto, pero en la mayoría estamos viendo que muchos no están de acuerdo en que se haya otorgado el premio, como en este caso nadie votó por un triunfador absoluto, ¿no? Y en ese sentido no se cae en el famoso triunfalismo, que por ejemplo yo sí vi con la empresa con respecto a la Correa de las Luces, donde no hubo realmente un triunfador, y sí se entregó un premio, y no solo se entregó el premio del Capote Pasillo, sino incluso se cacareó que había sido el gran triunfador del festejo. Y creo que ahí es donde entramos al punto donde también ese triunfalismo hace que la gente entonces no, en general el aficionado no tenga la perspectiva completa de realmente lo que pasó, sino se quedan, fue el triunfador porque se llevó el Capote Paseillo, ¿no? Sí, qué bueno que lo notas. Sí, hay algo muy interesante que sí quiero acotar porque sí, para fines de claridad. Siempre, de las propuestas que se dan para votos, ya por así decirlo, para la boleta, siempre se habilita la casilla, independientemente de que haya sucedido algo, siempre se habilita la casilla de desierto. Es Ok, decir, estocada Angelino a Aro, ¿no? Uno. Dos, Román al de Zacatepec. Otra que se me va ahorita. Y cuatro, desierto. O sea, siempre el ateneísta tiene la oportunidad de que si no le convence ninguna, se vote desierto. Es por eso que en su mayoría el triunfador se lleva desierto y aunque alguien hubiera votado, no hubiera superado ok. esa mayoría de lo que se otorgó como desierto. Y efectivamente, o sea, eh, algo que tenemos muy achacadamente en México es el triunfalismo. Creemos que porque todos salgan a hombros, la foto vale más. Cuando realmente lo que como aficionados debemos de buscar y como industria es que la afición salga contenta, no por el hecho numérico, sino porque salga contenta porque vio una corrida bien presentada, porque vio a hombres jugarse la vida, porque si bien hubo rabos, pero hubo un muletazo de verdad que se lo pegó, que se la dejó ahí adelante, ¿sabes? Buscar esas cuestiones más de fondo que de forma, ¿no? Eh, yo estuve en la corrida, por supuesto que nadie duerme, y la verdad es que fue una corrida en donde como aficionado no rescaté absolutamente nada, ¿no? Rescatamos
Eso sí me pareció genial. El juego del primer toro a mí me pareció extraordinario. El toro manto estelar fue un toro de escándalo. Desafortunadamente, bueno, pues fue el primer toro. También el Calita no acabó de romperlo. El segundo toro también de José María Macías era el que seguía en votos. También fue un toro muy bueno. Pero bueno, a partir de ahí, pues sí, todo es caer en un triunfalismo vano, ¿no? En donde realmente no nos quedamos nada. Y uno de los objetivos del Ateneo, pues es eso, ¿no? Que al menos sea respetada nuestra opinión y generar debate. Sí, definitivamente, y poner sobre la mesa todo esto, y yo creo que al final de cuentas parte del ejercicio de estos podcasts es igual poner independiente o atemporalmente de los festejos, pues que se hable de toros, ¿no? Que la gente conozca el porqué de los premios, que era muy importante, el cómo se realiza la votación, que también me parece importante. Ahora que aclaras el tema del voto de desierto, o bueno, de que se habilita la casilla de desierto, también es válido, ¿no? Porque muchas veces luego, y yo lo he visto en otro tipo de encuestas, sobre todo políticas, siempre te habilitan ciertos casilleros para que de tal manera haya, o sea, haya una cierta tendencia, ¿no? Y en este caso, evitas que Claro. esa tendencia se vaya, por ejemplo, si no habilitas el casillero de desierto, pues le puedes dar una cierta ventaja al toreo más conocido o al toreo de mayor popularidad. Y ahí es donde ya empiezas a marcar una cierta tendencia con tu misma encuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena sí proseguir con estas dinámicas, con estas actividades que de alguna u otra manera fomentan que se hable después del festejo y que al final de cuentas cada quien desde su postura lo ponga sobre la mesa, ¿no? Ya ponías el mejor ejemplo hoy en día que es el de Morante. Rocarrey también divide mucho, pero al final de cuentas se habla de toros. Y sí, lamentablemente hoy en día en México no tenemos un Claro. torero del cual, pues digamos, haya estos tanto opositores como partidarios, como seguramente tú muy estudiado lo has llegado a leer, lo que fue la época de oro aquí en México, ¿no? Que incluso había unas broncas monumentales entre los propios partidarios de diferentes toreros, que hoy en día, no digo que lleguemos a eso, pero que sí hay unas conversaciones fuertes por a lo mejor no irnos tan lejos como lo que fue el Sotoluco y Rafael Ortega hace algunos años. Sí, sin lugar a dudas, es lo que hace falta y ojalá realmente que podamos ver eso, ¿no? Porque creo que somos responsables todos los que tenemos la responsabilidad de opinar, los que tenemos la responsabilidad de estar, por ejemplo, en el Ateneo. Es lo que vale la pena, ¿no? Que fomentemos eso, que el torero vuelva a tener inercia. Algo que me encantó este año, pues fue que se hable de toros afuera del taurinismo y a la intelectualidad, como fue con esta película de Albert Serra, ¿no? Tarde de Soledad de Roca Rey, porque yo vi cientos de, bueno, no cientos, pero bastantes columnas de intelectuales que no tienen nada que ver con toros, que incluso son antitaurinos. Una escritora que me encanta, que es Milena Busquets, abiertamente antitaurina. Vi su crónica y quedó fascinada por esta polaridad. Y es lo que hace falta, ¿no? Que desafortunadamente aquí sí estamos eh, pues muy dormidos en nuestros laureles y tenemos que volver a eso, ¿no? Procuna, ¿por qué era tan grande? Por ese relato que se generaba en torno a él, ¿no? Efectivamente, la última rivalidad grande que llegaron hasta los golpes, ¿no? En Zacatecas, Sotoluco, Rafael, es lo que hace falta, ¿no? Para que podamos, pues, resurgir. Creo que estamos en un momento delicado de la fiesta en México y que no quiera aceptarlo así, pues bueno, quisiera un poquito de su optimismo, ¿no? Para que no viera la realidad de lo que viene. Y vale la pena que hagamos estos esfuerzos en todas las trincheras, ¿no? Ya sea como un aficionado individual, ya sea como agrupaciones de aficionados, como periodistas, y pues también que las empresas entiendan eso, ¿no? Que es muy importante resurgir el debate, que es muy importante resurgir todas esas historias que al fin y al cabo pues son las que engrandecen, ¿no? A la tauromaquia. Pues sí, definitivamente es algo muy importante lo que están realizando ahí en Ateneo Taurino. Y pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Yo creo que va a quedar para otra ocasión seguir platicando porque, como ya lo mencionamos en reiteradas ocasiones, esto es muy extenso y se puede platicar muchísimo, pero pues también
tampoco hacer un producto tan amplio para la gente y nos pueden escuchar en otra oportunidad, pues bueno, queda la invitación abierta para un nuevo episodio más adelante. Pero bueno, antes de cerrar, ¿algo que te gustaría agregar? No, nada, la verdad es que como dices, si nos dan cuerda tú y yo nos estamos aquí 3 horas y no se trata aquí de aburrir al personal. Saludo a todos tus escuchas, la verdad, como te dije al inicio, pues bueno, sigo mucho tu espacio, lo que tienes escrito, también escuchas los podcasts y bueno, agradecerte. Vale la pena estos espacios, vale la pena que se sigan hablando de toros, vale la pena que esfuerzos como los tuyos, los que alabo, que de manera individual no hacen por todo eso, para sumar, pues que todo lo hagamos desde nuestra trinchera, ¿no? Porque no me gustaría que la tauromaquia en México estuviera sentenciada, ¿no? A un cruel olvido, a un abandono, ¿no? Total. Y si, bueno, pues si los responsables no son capaces de dirigir bien a la tauromaquia, pues nosotros al menos podemos hacer nuestros esfuerzos para seguir hablando, para seguir chanelando, para seguir creando relato e historias de tauromaquia, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ti por haber estado aquí en Personajes del Toro y definitivamente el que podamos resurgir la polémica, la plática post festejo, tardes de café, tardes de copas, lo que sea, pero que la gente siga hablando de toros después de los festejos y no solo después de los festejos, mientras no haya festejos, todo eso yo creo que suma para que la fiesta pueda resurgir de alguna manera. Y no digamos que desde esta trinchera vamos a fabricar algún torero a partir de volverlo mediático, positivo o negativamente, pero sí que de alguna u otra forma también tanto empresas como toreros entiendan que esto tiene que elevarse la conversación, no quedarnos nada más en, qué bonito cartel, qué bonitos toros, qué bonita foto, sino elevar la Total, conversación a algo mucho más profundo y que no quede nada más en lo estético, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo total. Lozano, por haber estado aquí en esta charla de personajes del toro. Queda abierta la invitación para una segunda charla, Cuando para quieras. seguir platicando de lo que venga más adelante. Y pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Ya saben, nos encuentran en Facebook, en Instagram. Bueno, en el episodio lo encuentran en Spotify y en todas las plataformas de podcast. También en video en YouTube y en Facebook. Y algunos clips o algunos relatos de lo que ha acontecido en este episodio también lo pueden seguir en nuestras diferentes plataformas, tanto de TikTok como de Instagram. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.